Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos a la luz de las Escrituras. Gracias al Señor porque podemos una vez más poder estar conectados y poder compartir un poco la palabra del Señor. Estamos agradecidos de que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros y que su mano poderosa siempre esté ahí al lado nuestro. Hermanos, ya comenzamos entonces un nuevo libro. Estamos trabajando ya con un libro nuevo. Ahora vamos a segunda de Pedro. Y me gustaría que pudiéramos trabajar un poquito con Pedro. Este es muy interesante, esta epístola. Y podemos sacar varios principios, varias advertencias muy interesantes. Pues dice, voy a leer algunos versículos nada más. Dice: yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, que me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Hasta por ahí nomás. Luego vamos a ir leyendo un poquito más la palabra. La idea es tomar hasta el versículo 10, este primer capítulo de Segunda de Pedro. Bueno, quiero comentarles, hermanos, que el Primera de Pedro se escribió, fíjate, hermanos, por la época en que el emperador romano inicia toda su sanguinaria persecución de los cristianos. Recuerde que Nerón fue uno de los perseguidores de la iglesia, pero de los más terribles que existen. Ahora, en este caso estoy hablando de la Primera de Pedro, ya más o menos por ahí estaba. Pero la Segunda de Pedro se escribió 2 o 3 años más tarde. Estamos hablando entre el 66 y el 68 después de Cristo. Entonces, después que se intensificó la persecución, Primera de Pedro fue una carta de aliento, fíjate, una carta de aliento para los cristianos que sufrían. Esa era la idea de la primera carta de Corintios, o sea, de Pedro. No la primera carta de Pedro, esta fue un alivio, una bendición para los cristianos que sufrían. Pero Segunda de Pedro tiene otro enfoque, porque habían algunos problemas internos en la iglesia. Sobre todo se refiere a los falsos maestros que causaban muchas dudas y causaban muchos problemas, y obviamente había gente que comenzaba a alejarse del cristianismo, ¿ya? Así que Segunda de Pedro lo que hace es combatir sus herejías. ¿Entiende? Combate sus herejías y denuncia, ¿no es cierto?, lo maligno que estaban realizando los falsos maestros, y obviamente comienza a reafirmar las verdades cristianas. Entonces, la autoridad de las Escrituras, ¿ya? También eso lo enfatiza, la autoridad de las Escrituras, la primacía de la fe, la certeza del regreso de Cristo, ¿ya? Y vemos que muchos creyentes quieren mucho más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a enfocarse por conocerlo mejor. Y aquí esto es muy notorio, hermanos, muy notorio. Y yo no tengo una gran cantidad de seguidores ahí. Si usted se fija, no hay una gran cantidad de seguidores. Y no creo que yo sea el problema. Yo creo que a la gente le cuesta mucho, hermanos, esto de estar dispuesto a esforzarse por un estudio más sistemático de la palabra y de la oración. Son dos cosas muy fundamentales. Entonces, hermanos, para disfrutar de los privilegios que Dios ofrece generosamente, tenemos que intentar penetrar el conocimiento de Dios, conocer más al Señor y al Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, el poder para crecer no viene de nuestro interior, sino que viene de Dios. Viene de Dios. Como no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales,
¿ya? Dios nos permite ser participantes de su naturaleza. El que permite esto es el Señor. Nos hace ser participantes de su naturaleza divina a fin de protegernos del pecado, ¿cierto? Y ayudarnos a vivir para Él. Entonces, cuando nacemos de nuevo, por medio de su Espíritu, Dios nos capacita, hermanos, con su propia bondad moral. Él hace, ¿no es cierto?, que nosotros vamos avanzando y creciendo en esto. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos. Y eso es una cosa muy importante. No solo creemos en ciertos hechos, debe traducirse en acción. Todo lo que nosotros creemos debe traducirse en una acción diaria, ¿ya? Y en este caso, la idea es el desarrollo del carácter cristiano y en la práctica, ¿no es cierto?, de una disciplina moral, ¿cierto? Vamos pareciéndonos cada día al Señor, porque si esto no se practica, solo nuestra fe está en nuestro conocimiento o solo nuestra fe está ahí en nuestra mente y no está en la acción, luego esta misma fe va a desaparecer, fácilmente desaparecerá. Así que Pedro hace una lista de varios actos de fe, ¿ya? Aprender a conocer mejor a Dios, que es la clave, cultivar la paciencia, hacer la voluntad de Dios, amar a los demás. Y estos actos, hermanos, no se producen automáticamente. Estos actos no se producen así nomás, requieren arduo trabajo. Y yo por eso que veo a la iglesia en eso, entretenida en un montón de cosas, pero muy poca gente indagando, buscando, interesándose por la palabra, por las escrituras. Muy poca gente hace eso, hermano. Y pareciera que muchos creemos nosotros que el crecimiento es automático por el solo hecho de estar en una iglesia o algo así. Se requiere trabajo. Y no son opcionales, deben ser parte constante, hermanos, de la vida cristiana. No terminamos. Incluso esto de ir avanzando en las virtudes ahí, no terminamos con una para luego empezar con otro, sino que vamos ocupándonos de todas en forma conjunta, digamos. Así que vemos cómo Dios nos autoriza, Dios nos capacita, pero nos da también la responsabilidad, fíjate, la responsabilidad de aprender y de crecer. Claro, si siempre he dicho yo lo mismo, los cristianos se inscriben en la escuela, en una escuela común y corriente, pero resulta que después no van a clase. Es la misma cosa, hermano, no debemos sorprendernos ni resistirnos por el proceso que va ocurriendo. Así que vamos a encontrarnos con esto que está advirtiendo, en este caso, el apóstol Pedro. Vamos a encontrarnos con los falsos maestros. Los falsos maestros, por ejemplo, decían, hermanos, que no era necesario el dominio propio, porque las obras nos ayudan a creer. Y claro, es verdad que las obras no pueden salvarnos, pero es absolutamente falso pensar que no son importantes. Son importantes, somos salvos de modo que podemos crecer a la semejanza de Cristo, y eso nos ayuda a servir al resto de la gente, a las demás personas. Entonces Dios quiere producir en nosotros su carácter, hermano. Eso es lo que quiere Dios, producir su carácter en nosotros, pero eso, como vuelvo a repetir, eso no es automático, hermano. Eso no es porque vivimos viendo videos entretenidos y ese montón de cosas. No, tenemos que ir a la escuela y tenemos que agarrar el cuaderno y tenemos que ir anotando y viendo ciertas verdades, digerirlas y pensar y ver de qué manera, si la estoy practicando o no, etcétera. O sea, es todo un trabajo, hermanos. Así que Dios nos ayude, porque somos salvos de modo que podemos crecer a la semejanza de Cristo, y eso nos ayuda a servir. O no te olvides de esto, nos ayuda a servir a otros. Dios quiere producir en nosotros su vida, su carácter, pero para hacerlo exige nuestra disciplina, exige nuestro esfuerzo. Entonces, cuando obedecemos a Cristo, ya con la dirección de su Espíritu, vamos cultivando, por ejemplo, el dominio propio. Lo vamos cultivando, y no solo respecto a la comida o a la bebida, sino también con respecto a nuestras emociones.
Y Dios va, ¿no es cierto?, ayudándonos en el dominio propio. Entonces nuestra fe debe ir más allá de lo que creemos para convertirse en una parte dinámica de nuestra vida, en una parte fundamental de nuestra vida. Y obviamente da como un resultado en buenas obras y en madurez espiritual. Entonces, en ese sentido, tienen que ustedes y yo comprender esta situación. Entonces, la salvación no depende de las buenas obras, pero se manifiesta. No depende de buenas obras, pero se manifiesta en las buenas obras. ¿Ya? Se manifiesta en buenas obras. Entonces, una persona que dice que es salva sin manifestar ningún cambio, ¿ya? Puede ser que no haya entendido lo que es la fe, o lo que es Dios, o lo que Dios nos ha dado, hermano. Entonces Pedro en el fondo quiso despertar. La intención ahí de Pedro es despertar a los creyentes que están satisfechos, hermanos, de sí mismos, que habían prestado atención a los falsos maestros y que creían que como la salvación no se basaba en buenas obras, podían vivir como quisieran. ¿Cierto? Entonces, si usted es de Dios, dice Pedro, eso es lo que hace Pedro, lo probará con su arduo trabajo. Entonces, si no se esfuerza, hermanos, si no nos esforzamos por cultivar las cualidades que están mencionadas, ¿no es cierto?, en estos versículos del 5 al 7 del capítulo 1, que todavía no lo vemos, posiblemente, porque hay un montón de cualidades ahí que Pedro menciona, que hay que ir avanzando en ello. Si estas no crecen en nosotros, si estas no avanzan, posiblemente, hermanos, no hemos tenido un contacto estrecho con el Señor, no hemos tenido una comunión estrecha con el Señor y quizás hasta no le conocemos. Entonces, si usted pertenece al Señor, ¿ya?, y su arduo trabajo le respalda, hermanos, su afirmación de haber sido elegido por Dios, ¿ya?, que ahí hablamos de la vocación y la elección, ¿ya?, nunca será usted una presa fácil para descarriarse por los falsos maestros o sencillamente por el encanto del pecado. Entonces, hermanos, los entrenadores experimentados lo que hacen es revisar constantemente lo fundamental del deporte con los integrantes de su equipo. Y los buenos deportistas pueden ejecutar lo fundamental, ¿cierto?, constantemente bien. Entonces, en nuestra vida espiritual no debemos pasar por alto los fundamentos de nuestra fe cuando nos dedicamos, hermanos, a un estudio más profundo de las verdades bíblicas. Yo quiero abogar en este día, hermanos, a practicar el estudio de la palabra del Señor. Hay enemigos que están atentos a atacarnos por el hecho de ser tan descuidados en esa área, hermanos, tan descuidados en esa área. Y como ya dije yo, si usted no le agrada, en este caso, su servidor, en este caso, usted tiene un montón de pastores que son excelentes enseñadores, o hay una cantidad de material increíblemente bueno que se puede ocupar para ir avanzando, creciendo, Ojalá pudiéramos tener un mentor, cada uno de nosotros pudiera tener un mentor acá al lado de uno, para que podamos ir avanzando en el conocimiento y que nos vaya, ¿no es cierto?, ayudando, ¿no?, en eso. Así que, hermanos, así como un deportista necesita practicar siempre, nosotros también necesitamos recordar constantemente los fundamentos de nuestra fe y sobre todo, hermanos, cómo llegamos a creer. Así que no se canse ni se impaciente con los mensajes relacionados, hermanos, con los fundamentos de la vida cristiana. Más bien adapten una actitud del deportista, ¿no es cierto?, que continúa la práctica diariamente y desarrolla lo fundamental, aunque esté dedicado a aprender técnicas más avanzadas. Entonces Pedro sabía, hermano, que pronto él iba a partir. Yo aquí estoy en el fondo dando una introducción de esta epístola, hermanos. Pedro sabía que ya tenía que salir de la tierra, y muchos años antes Cristo ya había preparado a Pedro para el tipo de muerte que iba a sufrir. Y entonces, a estas alturas, hermanos, Pedro sabía que su muerte era una muerte inminente, hermanos. Entonces Pedro fue martirizado por su fe
alrededor del año 68 aproximadamente después de Cristo. Entonces, la tradición dice que fue crucificado. Mire cómo murió Pedro. Fue crucificado, hermanos, con la cabeza para abajo, porque así él lo pidió, pues reconociendo, hermanos, que no merecía morir de la misma manera, hermanos, que murió su maestro. O sea, era tanto el amor, el respeto, la reverencia que tenía por su maestro, que no quiso morir tal como había muerto su maestro. Entonces Pedro se refiere aquí, incluso se refiere en los versículos ya más adelante, él tuvo una transfiguración, ¿no es cierto?, en la que Jesús reveló su identidad divina, y a él y a otros dos discípulos que fueron Jacobo y Juan, ¿ya? Entonces en esta sección es una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras. Así que Pedro afirma, ¿cierto?, que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje de Dios, y que él, ¿no es cierto?, se pone en la misma categoría que los demás apóstoles, porque ellos también proclamaban la verdad de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ayude en esto, ¿ok? Cuando Él dice, hermanos, aquí vemos, hermanos, este primer capítulo habla de la vida de un cristiano seguro, digamos, de un cristiano que sabe dónde está parado, ¿no? Y aquí hay animar, lo que hace Pedro es animar para conocer al Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol se llamaba a sí mismo Simón Pedro, porque eso así se llama, Simón Pedro. Quizás como escribió esta carta después de un largo tiempo, no quería olvidar de dónde venía, ya que a veces seguía siendo más como el viejo Simón que como el nuevo Pedro. Recuerde, hermano, esto. Recordamos que Simón era el nombre que le fue dado al nacer. Ese fue el nombre que le fue dado, ¿no? Pero Pedro fue el nombre especial que Dios le dio. En este caso Jesucristo le dio a Pedro. Entonces, para llamar a este hombre por su pensar y comportamiento como una piedra. Eso es, porque eso es lo que significa su nombre. Entonces, algunos dicen que Pedro no fue quien escribió esta carta, porque la materia y el estilo son un poco diferentes en comparación con Primera de Pedro. Aún así, el propósito de las dos cartas son diferentes, son distintas. Pero, como dije, Primera de Pedro, ¿no es cierto?, fue escrito para animar a los creyentes que estaban bajo la amenaza. ¿Se recuerda que yo le comenté eso? Bajo la amenaza de una persecución violenta, porque estaba ahí ya apareciendo este hombre de perdición, ¿no es cierto?, Nerón. Estaba ahí al acecho, pero Segunda de Pedro fue escrita para avisar a los mismos creyentes, estos mismos creyentes, del peligro de los falsos maestros, ¿no? Ya no estaba metida la persecución, sino que ahora estaba metida el tema de los falsos maestros y las influencias dañinas que estos hombres producían, ¿no? Así que, convencido de que el mejor antídoto para la herejía, ¿cuál era? Era un conocimiento maduro de la verdad. En el fondo, eso es un conocimiento maduro de la verdad, y eso es lo que tenemos que anhelar cada uno de los creyentes, hermanos, llegar a ir avanzando día a día, momento a momento, sin dejar de poner la mirada en Cristo, hermanos, ir conociendo cada vez más a través de la experiencia, a través de la parte intelectual también, porque vamos conociendo, ¿no es cierto?, a través de la lectura, pero también lo vamos impregnando en nuestra vida, y esto lo vamos poniendo en práctica, y lo que hace en el fondo produce madurez, porque eso produce madurez en la verdad. Entonces Pedro exhorta a sus lectores a tener una apreciación, hermanos, propia para la profecía, entonces de vivir una vida santa. Eso es lo que impulsa Pedro. Empiecen a vivir una vida santa y, en lo posible, una vida piadosa mientras esperan la venida de Cristo. Mire, y eso es lo que tenemos que hacer hoy, hermanos. Vivir de acuerdo a la palabra. Y cada vez que nos equivocamos y cometemos falta, tengamos esa humildad, hermanos, eso de reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos ir creciendo y avanzando, ¿no es cierto?, en esto dice la Escritura claramente, ¿no?, el que reconoce su pecado, ese prosperará. Entonces, hermanos,
Y obviamente, ¿no es cierto?, mientras esperamos la venida de Cristo, vamos creciendo ¿en qué cosa? En la gracia y en el conocimiento. ¿Ve? Así que, hermano, qué interesante el desafío que Dios nos hace hoy día. Él se denomina siervo y apóstol de Jesucristo. Y el orden, fíjate, hermano, es muy importante que él coloca. Él dice siervo y apóstol. Entonces Pedro primero se considera a sí mismo un siervo, ¿ya? En este caso una especie de esclavo de Cristo, y después un apóstol. Entonces su posición como un siervo siempre fue más importante, ¿no es cierto?, que esto de ser apóstol, ¿ya? Eso es muy interesante. Dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Entonces Pedro escribió a aquellos que tenían la misma salvación que él había experimentado, la misma salvación que él había experimentado, a la cual le llamaba una fe igualmente preciosa, así le llamaba. Y esta fe era alcanzada, y no por esfuerzos del hombre, sino por lo que el Señor hizo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Entonces también nos dice, hermano, que la fe es preciosa. Dice, es preciosa, ¿ya? Y ya que trata con cosas hermosas, cosas preciosísimas, con promesas preciosas, con sangre preciosa, eso lo decía Spurgeon, hermanos, con sangre preciosa, con redención preciosa y con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Te fijas? Eso decía este hombre. Incluso dice, una fe igualmente preciosa, decía él. Probablemente habla de que ambos, judíos y gentiles, disfrutaban de una misma fe, ¿ya? Y por lo tanto, de los mismos beneficios de Jesús, Dios nos ha dado a nosotros y a los gentiles creyentes, la misma fe, la misma salvación, hermanos, que nos ha dado a nosotros en el fondo, porque ellos eran judíos creyentes. Estoy hablando de muchos de ellos, digamos, pero también el Evangelio comenzó a llegar a todos a quienes creían, y eso todo incluía gente de todos lados, de todas partes. Así que, hermanos, vemos, hermanos, que después dice que nuestro Dios, así le llama, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos que Pedro dijo que Jesucristo era nuestro Dios y nuestro Salvador. Y aquí vemos que la expresión aquí de Dios y Salvador es una construcción, ¿no es cierto?, en el griego antiguo que demanda que se traduzca como nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿ya? La expresión demuestra que Jesucristo es el Dios de los cristianos, ¿ya? Y en ese sentido quedó muy clarito desde la primera iglesia. Entonces aquí la gramática deja muy poca duda de que en estas palabras Pedro está llamando a Jesucristo, lo llama Dios y Salvador, ¿ve? Es una prueba absoluta, hermanos, de que Pedro llama a Jesucristo Dios, incluso en el sentido indicado de la palabra. Así que vemos un saludo extenso para el comienzo de la carta, para el entendimiento del valor del conocimiento de Dios. Cuando él dice gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Ves? Mire, el conocimiento. Que yo creo que mañana vamos a tratar un poquito eso del conocimiento, que es muy interesante, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, mire, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que aquí habla de dos palabras importantes, gracia y paz, ¿ya? Dos regalos muy preciados, ¿ya? Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, mientras más conocemos al Señor, mientras vamos experimentándolo, adquirimos estos fundamentos esenciales para la vida, gracia y paz, ¿ya? Entonces vemos que cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Sin embargo, vemos, hermanos, que no solamente gracia y paz, sino todas las cosas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, son nuestras, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y son nuestras mediante el conocimiento de aquel. O sea, el conocer a Dios es la llave, hermanos. Es la clave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Te fijas el detalle? Entonces, estas cosas vienen a nosotros por medio de su gran y hermoso poder. En este caso, el poder divino. Así que, qué tremendas cosas podemos captar en estas palabras, hermanos. Poder divino. Y esto es lo que escarbó hasta lo más profundo, ¿no es cierto? Escarbó poder divino. Y esto es lo que guía, ¿no es cierto?, la marcha, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Poder divino. Y Spurgeon hablaba así, ¿no? Poder divino es lo que sostiene los pilares del universo. Así decía Spurgeon, ¿no? Lo que sostiene los pilares del universo y lo que un día los sacudirá y apresurará a todas las cosas a hacer la nada que eran naturalmente. Increíble cómo Dios va a transformar todo esto, ¿eh? Algunos de ustedes han pensado cómo va a ser. Quizás ni siquiera lo imaginamos, pero Dios tiene tanto poder, hermanos, tanto poder, que quizás nosotros hasta no valoramos quizás esto, hermanos. Estamos dispuestos a intentar casi todo menos el conocimiento de Él. Aún confiamos más en los planes y esquemas de los hombres en vez del conocimiento de Él. Que Dios nos ayude a tener un conocimiento de Él. Intentaremos conocernos a nosotros mismos en vez del conocimiento de Él. Siempre estamos interesados en las cosas de la tierra. Nos gusta mucho, hermanos, que yo creo que está muy bien esto de ser culto, ¿no es cierto? Y conocer de todo un poco sobre lo que hay en este mundo. Pero el interés que hay en conocer al Señor. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Necesitamos llegar al mismo lugar en el cual estaba el apóstol Pablo. Cuando dijo en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle. Todo lo que él hacía, todo lo que él practicaba tenía ese objetivo. A fin de conocerle. Señor, queremos conocerte cada día más. ¿Ya? De hecho, hermanos, cuando hablamos de conocimiento, Bloom, por ejemplo, decía eso, que la palabra en el griego antiguo de conocimiento no se refiere a un conocimiento casual. Significa un conocimiento exacto, preciso, completo, profundo. Eso es lo que queremos. Conocer al Señor de una manera exacta, completa y profunda. Entonces, hermanos, aprendemos. ¿Cómo aprendemos de Él? ¿Cómo llegamos al conocimiento de este hermoso Señor? Cuando aprendemos mediante su palabra, por medio de la oración y por medio de la comunidad, de su pueblo. Porque los hermanos que están a nuestro alrededor también son muy fundamentales en el crecimiento que vamos teniendo. Es cierto que necesitamos a Dios solamente, ¿no? Pero Dios no solamente no se encuentra en nuestra soledad, también en la comunidad con su pueblo. Por eso es que es difícil cuando usted está demasiado solo, no tiene un grupo que le ayude, que le apoye, que ore por usted y usted pueda orar por ellos. Hermanos, no se olvide de eso. Dice que nos llamó. Este conocimiento de Dios viene a aquellos que son llamados. Aquí está claro, ¿no? Si usted es llamado, Dios le llamó, ese conocimiento va a venir cada día. Es conocimiento, pero no meramente entendimiento intelectual o intuición. No solo conocimiento intelectual, ¿no? Es el conocimiento que viene por experiencia. Y vamos experimentando al Señor. Entonces, la experiencia, hermanos, que el pueblo de Dios tiene ya con Dios mismo. Y vamos, ¿no es cierto? Vamos a través de la vida, vamos teniendo ciertas situaciones, ciertos momentos que vamos observando la mano del Señor, vamos observando la gracia del Señor, vamos viendo cómo Él nos sana, cómo Él nos suple, cómo Él nos guía, nos detiene aquí, nos detiene allá, nos dice avanza acá, y Él va dirigiendo cada uno de nuestros pasos.
Cuando dice que nos llamó por su gloria y excelencia, obviamente, hermanos, es la gloria y excelencia de Jesús la que lo motivó a llamarnos. Y es su gloria y excelencia la que hoy día nos llama hacia Él. Así que, hermanos, esto es, aquí vemos por medio, dice, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esto explica el valor de la gloria y de la excelencia, hermanos, de la que Dios nos llama. Entonces, por medio de estas, hermanos, Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. Y esto significa, hermanos, que las promesas de Dios están basadas en su gloria y excelencia. Y por lo tanto son perfectamente confiables, porque Dios nunca comprometerá su gloria y excelencia. Bueno, hermanos, voy a quedar hasta aquí por hoy día. El Salmo 138:2 nos recuerda, hermanos, que Dios honra su palabra. Dios honra su palabra aún por encima de su nombre. ¿Ok? Nunca tenemos que dudar, hermanos, de las promesas de Dios. Nunca dudemos de las promesas de Dios, sino que deberíamos de dejar que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Entonces, hermanos, por estas razones, las promesas de Dios son ambas grandísimas, ya en el sentido que son imponentes, son grandes, ya, y también son preciosas en el sentido de su valor, tienen valor. Entonces muchas cosas son grandísimas, pero no son preciosas. Entonces, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor, pero por el otro lado, muchas cosas son preciosas, pero no son grandísimas, ya tales como los diamantes y otras joyas, las cuales no pueden ser grandísimas si son preciosas. Entonces, pero aquí tenemos promesas que son tan enormes, tan preciosas, ya, que no son menos que infinitas, y tan preciosas que no son menos que divinas. Así que fue muy considerable, fue de mucha importancia para el consuelo de los gentiles que estas promesas fueran hechas por ellos en ese entonces, y que hoy día también, yo creo, y que la salvación no fuera exclusivamente de los judíos. Los gentiles muy contentos y felices que también Dios los tenía en consideración, ¿ya? Así que, hermanos, un abrazo, un gusto de poder estar con ustedes. Que Dios nos ayude. No avanzamos mucho hoy día, pero sí vamos a ir introduciéndonos en el capítulo 1 de Pedro, segunda de Pedro 1. Y léalo, reléalo, vaya leyendo, que Dios le hable, dígale: Señor, necesito que me hables a través de la palabra. Tenga ese hábito, por favor, se lo ruego, tenga ese hábito, lectura, y vaya meditando su palabra día a día. Así que un abrazo, hermanos, y que Dios sea con ustedes. Bendiciones. Comparta esta enseñanza e impulse al estudio de la palabra. Impulse, no solo comparta videos entretenidos, comparta estos videos que quizás no son tan entretenidos, pero son muy necesarios. Dios les bendiga hermosamente, hermanos.